Bienvenido a Ecos del Abismo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido en un lugar que parecía fuera del tiempo, como si la realidad misma se doblara a su alrededor? Lugares que parecen normales, pero que esconden un peligro que pocos han vivido para contar. Ahora ponte los auriculares y sumérgete en esta historia. Parece una simple advertencia, pero lo inquietante es que quienes la ignoran desaparecen sin dejar rastro. Los autos quedan allí, con los motores, aún tibios, las llaves en el encendido, pero sus dueños jamás son encontrados. Antes de empezar este relato, quiero proponerte un reto. Comenta la frase, ya deberías haberte ido, y así sabré que estás listo para descubrir la verdad. Además, si dejas un like, estarás ayudando a que este video llegue a más personas. Pero hazlo rápido, antes de que sea demasiado tarde, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. La carretera 116 se extendía como una cicatriz en la vasta nada del desierto. Era una de esas rutas olvidadas, con kilómetros de asfalto agrietado y señalizaciones oxidadas que apenas se mantenían en pie. Para los viajeros que la recorrían, representaba un atajo, un camino más rápido para cruzar el estado sin detenerse en las ciudades. Pero los lugareños sabían la verdad. No era un atajo, era una trampa. Eric conducía con la mirada fija en el horizonte, sintiendo el peso del cansancio en sus párpados. Había salido de Houston al amanecer y aún le quedaban varias horas hasta su destino. El sol se había escondido hacía rato, y la única compañía en aquella carretera eran los postes de luz intermitentes y la música de la radio, distorsionada por la estática. Cuando el indicador de combustible bajó peligrosamente, Eric maldijo en voz baja. Revisó su GPS, pero la señal se había perdido hacía kilómetros. Entonces la vio. Una estación de servicio a un costado del camino, apenas iluminada por un viejo letrero de neón parpadeante. La estructura parecía abandonada, con ventanas sucias y una única bomba de gasolina en pie. No había otros autos, ni siquiera señales de vida. Aún así, detuvo el coche. Bajó con cautela y miró a su alrededor. El silencio era sepulcral, como si el mundo entero hubiese sido envuelto en una burbuja de quietud. No se oía el canto de los grillos ni el murmullo del viento, solo el crujido de sus propios pasos en la grava. «¿Hola?», llamó. El sonido de la puerta de la tienda oxidada abriéndose lo hizo girar. De entre las sombras emergió un hombre. Vestía un uniforme azul descolorido, con un nombre ilegible en la placa del pecho. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras y una expresión que parecía congelada en el tiempo. Pero lo peor eran sus ojos, vidriosos, desenfocados, como si mirara a través de Eric en lugar de verlo realmente. El hombre se detuvo en el umbral, y con una voz áspera y monótona pronunció las palabras que harían que un escalofrío recorriera la espalda de Eric. «Ya deberías haberte ido». Eric forzó una sonrisa incómoda. «Solo necesito gasolina». El hombre parpadeó lentamente, como si procesara la respuesta con una mente que no funcionaba del todo bien. Luego, con un movimiento mecánico, alzó la mano huesuda y señaló la bomba. Eric tragó saliva y caminó hacia su auto. Algo en la actitud del hombre lo inquietaba, pero trató de ignorarlo. Tal vez solo era un viejo loco, o eso quería creer. Mientras llenaba el tanque, notó algo que antes no había visto. Junto a la bomba, a medio enterrar en la arena, había una fila de llaves, docenas de ellas. Llaves de autos modernos, antiguos, incluso algunas con llaveros aún colgando. El miedo empezó a asentarse en su pecho. Miró hacia la tienda. El hombre seguía allí, inmóvil, observándolo con la misma expresión vacía. Y entonces Eric se dio cuenta de algo aterrador. El letrero de la gasolinera reflejaba su luz en los ojos del hombre.
Pero él no parpadeaba. Las llaves en el suelo, los autos desaparecidos, el extraño comportamiento del empleado. Todo le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Apretó los dientes y cerró el tanque de golpe. Era hora de largarse. Pero cuando subió al auto y giró la llave en el encendido, el motor tosió y se apagó. La radio se encendió sola, emitiendo un chillido agudo de estática, y en medio de ese ruido distorsionado, entrecortada y espectral, una voz susurró: «Ya deberías haberte ido». Eric sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras su respiración se volvía errática. Giró la llave otra vez. El motor emitió un sonido ahogado, un jadeo moribundo antes de volver a morir. Fuera del auto, el empleado de la gasolinera seguía inmóvil en la puerta de la tienda, con sus ojos muertos clavados en él. No había cambiado de postura ni un solo centímetro desde que Eric lo vio por primera vez. Era como una estatua humana que solo cobraba vida para pronunciar su advertencia. «Ya deberías haberte ido». Las palabras vibraron en la radio con una interferencia espantosa, distorsionadas, repetidas una y otra vez, como si fueran eco de algo más, algo que lo vigilaba. Eric maldijo en voz baja y golpeó el volante. Su teléfono seguía sin señal, y no había visto otro auto en horas. Estaba atrapado en ese lugar maldito. Respiró hondo y bajó del auto. «Oiga, ¿hay algún teléfono que funcione aquí?». El hombre no respondió. «¿O algún taller cerca?». Nada, solo la misma expresión muerta. Eric se armó de valor y caminó hacia la tienda. Al pasar junto al empleado, sintió un olor extraño. No era sudor ni gasolina. Era algo rancio, algo parecido a la carne que ha empezado a descomponerse. El interior de la tienda era peor de lo que imaginaba. Los estantes estaban cubiertos de polvo, las latas de comida hinchadas por el paso del tiempo, y un enjambre de moscas revoloteaba sobre algo en el suelo. Cuando se acercó, sus tripas se revolvieron. Era un zapato aún atado a un pie. Retrocedió, sintiendo el sudor frío en la nuca. Ahí, en la penumbra, había más cosas: maletas viejas, teléfonos rotos, mochilas abiertas, pertenencias de personas que nunca salieron de aquella gasolinera. El sonido de la puerta oxidada abriéndose lo hizo girar. El empleado seguía allí, como si esperara pacientemente su reacción. Eric sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué demonios está pasando aquí?». El hombre no respondió, solo inclinó levemente la cabeza. Y entonces Eric lo vio. Detrás del hombre, en el reflejo de la ventana sucia, había algo más. No era un reflejo de Eric. No era el reflejo del empleado. Era algo más grande, más oscuro, y se movía. Eric sintió como el suelo parecía ceder bajo sus pies. Salió de la tienda sin pensarlo. Corrió hacia su auto y trató de arrancarlo de nuevo. Nada. Giró la cabeza una última vez y vio cómo el hombre comenzaba a avanzar lentamente hacia él. Sus labios se separaron y con una voz hueca, sin emoción, repitió: «Ya deberías haberte ido». Pero esta vez no estaba solo. A su espalda algo emergía de la oscuridad. Algo alto, retorcido, con extremidades largas y delgadas, moviéndose con una cadencia antinatural. Eric sintió que su mente se fracturaba. Y entonces, las luces de la gasolinera se apagaron. El mundo entero se sumió en la oscuridad. Eric sintió que el aire se volvía más pesado, como si una presión invisible aplastara su pecho. No estaba solo. El chirrido de la puerta de la tienda se prolongó más de lo normal, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Pasos. Un sonido seco y arrastrado, como huesos golpeando el suelo. Su respiración se aceleró. Su mente le gritaba que corriera, pero su cuerpo estaba paralizado. El hombre de la gasolinera seguía allí, a pocos metros, inmóvil, pero algo más.
Algo que no debería existir se erguía detrás de él. No podía verlo con claridad en la penumbra, pero sus movimientos eran erráticos, anormales. Era como si estuviera luchando contra su propia forma. Algo dentro de su ser no estaba bien, como si fuera una cosa a medio construir o a medio descomponer. Eric cerró los ojos con fuerza y forzó a sus músculos a reaccionar. Salió disparado hacia la carretera. No sabía hacia dónde, no le importaba, solo quería alejarse de ese lugar. El suelo de grava crujía bajo sus pies mientras corría. El viento nocturno azotaba su rostro, pero no podía ignorar el sonido detrás de él. El arrastre. No eran simples pasos. Era algo que se deslizaba, algo que lo perseguía sin la necesidad de correr. El miedo se convirtió en desesperación cuando vio luces en la distancia. ¡Un auto! Alguien más venía por la carretera. Gritó, agitando los brazos, tratando de llamar la atención del conductor. Pero a medida que las luces se acercaban, una sensación de horror absoluto lo recorrió. No había nadie al volante. El auto pasó de largo, moviéndose con una lentitud espectral, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Los asientos vacíos, la radio encendida emitiendo una estática distorsionada. Y entonces lo comprendió. No era el primer viajero que había llegado a la gasolinera. Había otros, muchos otros. Autos que nunca llegaron a su destino. Personas que nunca volvieron. Eric giró la cabeza, su visión desenfocada por el pánico. Y allí, en la oscuridad, pudo verlas. Figuras, decenas de ellas, flotando en la negrura más allá de la gasolinera. Sombras humanas que parecían atrapadas en un bucle eterno de desesperación. Algunas tenían rostros, otros no. Algunos extendían las manos hacia él, como si quisieran advertirle, como si intentaran evitar que se convirtiera en uno de ellos. Pero había una que se movía diferente, una que estaba más cerca. Un aliento gélido rozó su nuca, y entonces una voz, pero no la del empleado, susurró en su oído: «Ya eres parte de este lugar». Eric sintió el mundo derrumbarse a su alrededor cuando una fuerza invisible lo arrastró hacia la negrura. Eric sintió como su cuerpo era absorbido por algo indescriptible. No era simplemente oscuridad, era un vacío con conciencia. Algo que lo atrapaba, que lo reclamaba. No podía ver sus propias manos. No podía escuchar su respiración. Pero las voces estaban por todas partes. Susurros ininteligibles lo rodeaban, como si alguien hablara en un idioma que su mente no podía comprender. Y en medio de todo, un eco constante repetía la misma frase: «Ya deberías haberte ido, ya deberías haberte ido». Intentó moverse, pero sus extremidades no respondían. Su cuerpo flotaba en aquel abismo infinito, sin sentido del tiempo o el espacio. Era como si ya no perteneciera al mundo real. Un parpadeo, un instante de claridad. Ahora estaba de pie en la gasolinera nuevamente. Pero algo estaba diferente. Las luces titilaban débilmente. El aire tenía un hedor más fuerte a putrefacción. Y la carretera no estaba. La estación de servicio flotaba en medio de la nada, suspendida en una negrura infinita, como si el mundo entero hubiese sido devorado por algo mucho más grande. Y entonces vio al empleado. Seguía en la puerta de la tienda, pero ahora su piel se veía marchita, como la de un cadáver momificado. Y sus ojos ya no estaban. Solo había dos cuencas vacías, mirando hacia donde debería estar el horizonte. «¿Qué está pasando?», murmuró Eric, su propia voz sonando lejana, como si no le perteneciera. El empleado inclinó la cabeza lentamente. «Eres parte de esto ahora», dijo con un tono que no parecía humano. Las luces parpadearon violentamente, y entonces Eric vio el reflejo en la ventana de la tienda.
Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió lo que estaba viendo. Él estaba allí, pero no era él. Su reflejo se movía con un ligero desfase, como si algo dentro de la imagen estuviera roto. Su boca se torcía en un gesto antinatural, y sus ojos eran pozos negros, sin brillo. «No, no», balbuceó dando un paso atrás. El reflejo sonrió, una sonrisa demasiado ancha. Eric sintió su propia respiración acelerarse. Quiso huir, pero su cuerpo se sentía pesado, como si su propia existencia estuviera desmoronándose. Y entonces su reflejo habló. «Ya deberías haberte ido». La tienda de repente se iluminó con un resplandor blanquecino. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse frenéticamente, retorciéndose, formando figuras humanas con rostros ausentes. Los otros, los que se quedaron, un zumbido profundo vibró en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Eric sintió que algo estaba tratando de arrastrarlo al otro lado del reflejo. Y, en ese momento, comprendió la verdad. La gasolinera no era un simple punto en la carretera. Era un umbral, un lugar atrapado entre el mundo de los vivos y algo más, algo que se alimentaba de quienes ignoraban la advertencia. Eric se aferró a su última pizca de cordura y con todas sus fuerzas gritó: «¡No soy uno de ustedes!». El reflejo lo miró fijamente. Su sonrisa desapareció, y entonces el mundo estalló en un chasquido de luz. El chasquido de luz lo envolvió todo, cegando a Eric por un instante. Sintió que caía como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Y luego, el impacto. Su cuerpo golpeó algo duro, asfalto. El dolor lo trajo de vuelta a la realidad. Sus pulmones ardían mientras intentaba recuperar el aliento. El rugido de un motor retumbó en la distancia. Abrió los ojos y vio luces acercándose. Un auto. Se incorporó de golpe, sintiendo la gravilla incrustada en sus palmas. Estaba de vuelta en la carretera. Su coche seguía estacionado frente a la gasolinera. Pero esta vez, la estación estaba cerrada, completamente abandonada. No había luces. No había empleado. Solo ruinas. Los carteles estaban corroídos por el tiempo, las bombas de gasolina cubiertas de óxido. La tienda tenía las ventanas rotas, y en su interior solo se veía polvo y escombros. La gasolinera había estado cerrada por décadas. El auto que se acercaba redujo la velocidad al verlo en medio de la carretera. Eric se levantó como pudo, tambaleándose. Cuando el conductor bajó la ventanilla, Eric vio a un hombre mayor con expresión preocupada. «¿Se encuentra bien? ¿Qué hace aquí a estas horas?». Eric trató de responder, pero su garganta estaba seca. No sabía qué decir. Miró la gasolinera una vez más, sintiendo un nudo en el estómago. Su mente intentaba procesar lo imposible. Había estado allí. Había visto al empleado, había sentido el horror de aquel lugar, pero ahora todo era un cascarón vacío. El hombre en el auto frunció el ceño. «Dígame, ¿vio a alguien ahí dentro?». Eric sintió un escalofrío. «¿Por qué lo pregunta?». El anciano suspiró, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Esa gasolinera cerró hace más de 30 años. La gente del pueblo dice que a veces aparecen personas allí, gente que no debería estar». El aire se volvió más pesado. «¿Cómo qué personas?», susurró Eric. El anciano lo miró fijamente. «Los que desaparecieron». El corazón de Eric se detuvo por un instante. «Dicen que algunos viajeros se detienen aquí sin saberlo», continuó el hombre, «que ven cosas, personas que les advierten que deben irse, pero los que ignoran la advertencia, bueno, nunca se les vuelve a frío gélido recorrer su espalda». Su mente regresó a la imagen del empleado, al sonido de su voz hueca. «Ya deberías haberte ido». El anciano lo observó con cautela. «Si vio algo, lo mejor es que no lo cuente. Solo siga su camino».
Eric no respondió. Solo miró la gasolinera una última vez. Y en la ventana más grande, entre las sombras del interior, una silueta inmóvil lo observaba. Era él mismo, su reflejo, sonriendo. El miedo se convirtió en terror absoluto cuando la boca de la figura se movió, formando una última frase. «Aún no te has ido». Eric sintió que su cuerpo se estremecía. Corrió al auto del anciano y se alejó de allí sin mirar atrás. Pero en el fondo sabía la verdad. Nunca nadie escapa realmente de la gasolinera. Eric condujo sin rumbo durante horas. Cada kilómetro que ponía entre él y la gasolinera le parecía insuficiente. El anciano lo había dejado en una intersección, ofreciéndole un último consejo. No vuelvas. Y si sientes que algo te observa, no mires. Ahora, con las manos temblorosas sobre el volante, Eric no podía sacarse la sensación de encima. Al principio fue sutil, una leve presión en su nuca, como si alguien estuviera detrás de él en el auto. Luego, en el espejo retrovisor, vio un destello, un reflejo. Frenó en seco. El silencio de la carretera era absoluto. Respiró hondo y miró a su alrededor. Nada. Pero en el retrovisor, su reflejo ya no imitaba sus movimientos. La sangre en sus venas se congeló. El otro Eric no parpadeaba. «No», susurró sintiendo su garganta seca. Cerró los ojos, temblando. El aire en el auto se volvió denso, cargado de algo que no pertenecía a este mundo. Cuando los abrió, de nuevo, el reflejo ya no estaba, el asiento trasero estaba vacío, o eso parecía. El miedo se convirtió en una espiral de paranoia. Encendió el auto y pisó el acelerador. La carretera serpenteaba entre la nada, sin señales, sin luces, solo oscuridad. Y entonces vio algo adelante, una estación de servicio. Su estómago se hundió. No, no podía ser. Había conducido durante horas, había escapado. Era imposible que estuviera de vuelta. El auto comenzó a perder velocidad. El motor se ahogó. La aguja del combustible estaba en cero. Eric sintió que su mente se rompía. No podía ser real. Miró la gasolinera. Las luces estaban encendidas. Y en la puerta de la tienda, con el mismo uniforme de siempre, el empleado lo observaba. Inmóvil, eterno. Y con una voz hueca, sin emoción, repitió la frase que Eric jamás había olvidado. «Ya deberías haberte ido», Eric gritó, pero el sonido nunca abandonó sus labios. El mundo a su alrededor se desvaneció, hundiéndolo en la nada, y entonces comprendió la verdad. Nunca nadie escapa realmente de la gasolinera, solo se convierten en parte de ella. Si alguien pasara por aquella carretera en ese momento, vería un auto estacionado frente a la gasolinera abandonada. El motor apagado, las luces aún encendidas, pero sin conductor. El asiento estaba vacío. Eric ya no estaba allí, solo su reflejo. En la ventana de la tienda, una silueta idéntica a él lo observaba desde el otro lado del cristal. El empleado seguía en la puerta, con su piel marchita y ojos vacíos, pero esta vez no dijo nada. No tenía que hacerlo. Eric comprendía ahora. Él era parte de la gasolinera, uno más de los atrapados entre el mundo de los vivos y el otro lado, uno más en la fila interminable de aquellos que ignoraron la advertencia. Con el tiempo, alguien más llegaría, otro viajero, otra víctima, y Eric estaría allí, esperando, vigilando. Cuando el momento llegara, él también diría la frase: «Ya deberías haberte ido», y así el ciclo continuaría. ¿Todavía estás aquí? Entonces eres uno de los valientes. Pocos llegan hasta el final de un relato como este. Pocos resisten la verdad de que hay lugares en este mundo que no deberían ser tocados. Lugares que existen en los márgenes de la realidad, atrapados en un bucle eterno.
Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes, nunca nadie escapa realmente. Esa será nuestra señal secreta, la marca de quienes han cruzado la última frontera del abismo y han vuelto para contarlo. Y si este relato te hizo mirar 2 veces en el espejo, si alguna vez te detienes en una gasolinera solitaria en la carretera, recuerda la advertencia. No ignores la voz en la oscuridad, no te quedes demasiado tiempo y sobre todo, nunca mires tu reflejo por demasiado tiempo. Si te gustó esta historia, déjanos un like y compártela con alguien que disfrute lo desconocido. Eso ayuda a que Ecos del Abismo siga creciendo, atrayendo más almas curiosas como la tuya. Y si aún no te has suscrito, bueno, ya deberías haberlo hecho.